Buenos días compañeros, mi nombre es Leobardo Lucero Domínguez, soy estudiante de la carrera médico cirujano y partero en la Universidad de Guadalajara y cursando la materia Microbiología Médica 1, asesorado por parte de la doctora Mara Liliana Tobar Peña. Y hoy hablaremos acerca del rovivirus. En cuanto a generalidades y características y morfologías, cabe aclarar que el género rovivirus comprende el virus de la rubiola. La rubiola es una enfermedad que se caracteriza por fiebre y exantema maculopapular que se acompaña de artritis. Rubiola, en cuanto a su etiología, estamos hablando de origen latín que quiere decir rubiolus, que significa rojo pequeño. Esto de acuerdo a su exantema maculopapular muy característico. Cabe aclarar que se consideraba una enfermedad benigna, pero no fue hasta que se dieron cuenta que descubrieron sus defectos congénitos en niños de madres afectadas. La primera persona en darse cuenta se trató de Norman Graham. En 1941 fue la primera persona en describir cómo la rubiola podía ocasionar ciertas malformaciones congénitas. Ahora sí, pasando a las características y morfologías, contamos con un virus que corresponde a la familia Tobacteridae. Como género, ya lo habíamos comentado, hablamos del género Rubivirus y además el género de la rubiola es el único miembro de este género y tiene alrededor de 13 genotipos. En cuanto a su morfología, contamos con una forma esférica, un tamaño de alrededor de 50 a 70 nanómetros de diámetro y además es un virus envuelto. Tiene cápside y una simetría. La simetría de esta cápside, de hecho, es icosaédrica. El genoma es ARN monocatenario en sentido positivo alrededor de 10.000 nucleótidos. Este ARN monocatenario en sentido positivo va a codificar para proteínas tanto estructurales y no estructurales. Estamos hablando de la glicoproteína E1, que se va a encargar de mediar la internalización del virus a la célula diana, y la glicoproteína E2, que va a estabilizar a la proteína 1 y además modula la respuesta inmune. Además contamos con la proteína C, que conforma el capsómero, la cápside del virus, y las proteínas no estructurales, que estamos hablando de la polipoproteína P150 y P90, que se van a encargar de generar proteínas con la intención de que permitan que el virus se siga replicando. Pasando al ciclo viral, una vez el virus haya ingresado a la célula diana, haya interactuado con sus receptores, se va a llevar a cabo la absorción. Y estos receptores no van a ser ni más ni menos que los glicosaminoglicanos y los MOG en cuanto a células del sistema nervioso. La penetración se va a llevar a cabo por endocitosis mediada por receptor, internalizando en vacuolas revestidas. La pérdida de la envoltura sucede cuando se acidifica el endosoma y la envoltura vírica se fusiona con la membrana. Esto va a permitir que el ARN viral se libere al citoplasma, donde posteriormente se va a dirigir a los ribosomas, y en este lugar, en su extremo 5', va a contar con las polipoproteínas P150 y P90. Estas van a ser las primeras en codificarse para dar lugar a la replicación del ARN en sentido negativo y así permitan que se siga replicando el ARN.
Una vez llevado a cabo la replicación del ARN en sentido negativo y posteriormente en sentido positivo gracias a estas proteínas no estructurales, se va a llevar a cabo la liberación de estas al citoplasma y además se va a sintetizar en el extremo 3' la síntesis, se va a llevar a cabo la síntesis de proteínas C, E1 y E2. Las proteínas C van a ser las primeras, de hecho, en sintetizarse para posteriormente dirigirse de igual modo al citoplasma donde van a captar al ARN viral y así poco a poco ir conformando la cápside. En cuanto a las proteínas E1 y E2 van a ser transportadas al retículo endoplasmático y después al aparato de Golgi para incorporarse a la membrana de la célula huésped y así se lleva a cabo la liberación por medio de gemación del virus. Cabe aclarar que este esquema corresponde al virus alfavirus de la familia Togaviridae, pero comparte cierta similitud con el género rovivirus, con la diferencia de que las lipoproteínas, como lo hemos mencionado anteriormente, codificadas van a ser por parte de P150 y P190. Pasando a la patogenia, estamos hablando de que el ingreso se va a llevar a cabo por vías respiratorias y estas se van a dirigir al epitelio respiratorio de la nasofaringe. Entonces, en este caso, por medio de la respuesta inmune de los macrófagos, se va a dirigir estos virus hacia los ganglios linfáticos. Pero este virus puede seguir llevando a cabo su replicación dentro de los macrófagos y así ocasionar una linfadenopatía. La linfadenopatía será de los primeros indicios que nos van a orientar hacia una primera viremia. Conforme pasa el tiempo y el virus se sigue replicando, se va a llevar a cabo una diseminación que se dirigirá hacia células parenquimatosas, en este caso en células del vaso, lo que va a concluir con una segunda viremia y además nos acompañarán sus manifestaciones clínicas. Estas se van a dirigir hacia la linfa, a la orina, líquido cefalorraquídeo, piel, mucosa, líquido sinovial. Y aquí cuando sí se manifiestan las manifestaciones clínicas, estamos hablando de una hiperplasia folicular, de un edema de nodos linfáticos y vasos, exudado perivascular en meninges y tejido nervioso, el aumento vascular, la trombocitopenia, artritis y artalgia y el exantema maculopapular característico. Esto lo vamos a poder observar como una conjuntivitis leva, el exantema, y en ocasiones se llega a presentar una faringitis con manchas de Forchheimer. Cabe aclarar que estas manchas de Forchheimer no son exclusivas de este virus. En caso de que se lleve a cabo la segunda viremia en una mujer embarazada, dependiendo del estadio de esta, se puede manifestar como una rubiola congénita o una rubiola congénita activa. En cuanto a la respuesta inmune, se va a llevar a cabo la presencia de antígeno y así se libera el inmunoglobulinas M a los pocos días. Pero no es sino hasta que se liberan las inmunoglobulinas G a partir de la tercera y cuarta semana después del inicio del exantema que se podrá erradicar al virus. En este caso, estas inmunoglobulinas G van a perdurar para toda la vida, puesto a que desde el punto de vista serológico solo contamos con un virus de la rubiola. En cuanto a manifestaciones clínicas, podemos clasificarla de acuerdo al tiempo de estadio como rubiola congénita y la rubiola postnatal. La rubiola congénita se produce cuando el feto es infectado
con el virus de la rubiola debido a que atraviesa la membrana placentaria durante el embarazo. En cambio, la rubiola postnatal se produce cuando el individuo es infectado por el virus de la rubiola después del nacimiento. Esto suele suceder en niños y en adultos, con la diferencia de que en niños no suele haber un periodo pródromo. Comenzando a hablar acerca de la rubiola postnatal, esta tiende a presentarse alrededor del 60% de los casos de manera asintomática, pero en caso de que llegue a haber sintomatología, en especial durante la primera viremia, tienden a manifestarse con crecimiento ganglionar en la porción cervical, o más bien en la porción suboccipital, auricular posterior o cervical posterior, una conjuntivitis leve, malestar general, anorexia, dolor muscular, tos, faringitis, fiebre y exantema maculopapular con duración de 3 a 5 días. Cabe aclarar que el exantema tiende a manifestarse de igual manera en la porción suboccipital y auricular posterior al inicio y tiende a ir descendiendo hacia el tronco y esas extremidades conforme va pasando los días. En cuanto a la faringitis, se pueden presentar estas manchas de von Heimer, que no son exclusivas de la rubiola y corresponden como un auxiliar diagnóstico. Las complicaciones tienden a ser artritis o artalgia, además de trombocitopenia o encefalopatías en casos muy severos y además se consideran raros. Pasando a rubiola congénita, esta puede ser determinada de acuerdo al tejido afectado y la fase del desarrollo interrumpida. Y además, las formaciones clínicas de la rubiola tienden a manifestarse de 3 maneras diferentes. La aparición de signos y síntomas pasajeros es la inicial, que tiende a ser anemia hemolítica, púrpura trombocitopénica, linfadenopatías, neumonitis intersticial, hepatitis, nefritis, miositis, miocarditis y meningoencefalitis. En segunda tenemos daños identificados durante el primer año de vida y tercera a la aparición tardía después del segundo año de vida. Cabe aclarar que contamos con una arteada para poder diagnosticar la rubiola y esta es la arteada de Greig. En cuanto a cómo está compuesta, podemos identificarla con sordera, cardiopatías congénitas y sordera neurosensorial de acuerdo al padecimiento del paciente. La rubiola congénita tiende a manifestarse de acuerdo al órgano que tiende a ser afectado durante el embarazo y puede dar lugar a muchas alteraciones congénitas. Comenzando con el ojo, podemos empezar a hablar de las cataratas, microftalmia, retinopatía pigmentaria, opacidad corneal, glaucomas e hipoplasia del iris. En el corazón tendemos a tener un conducto arterioso, arteria pulmonar estrecha, estenosis aórtica, comunicación interventricular y en el cerebro podemos manifestar una sordera sensorial, autismo, microcefalia, meningoencefalitis, hipotonía e hipertensión intracraneal. Pasando a su epidemiología, contamos que este virus es cosmopolita, además, como mencionamos anteriormente, en el 60% de los casos tiende a ser asintomático y el huésped es solo el ser humano. A pesar de que corresponda a la familia Tobackidae y comparte similitud con los alfavirus, estos tienden a tener un vector. La transmisión ocurre durante el periodo pródromo y 2 semanas después inicia las manifestaciones clínicas. En este caso estamos hablando del exantema, que es el más característico. La incubación se lleva a cabo de 14 a 21 días, en promedio alrededor de 16 a 18 días, y el pródromo de 5
de 1 a 5 días antes de presentar el exantema. El contagio se lleva a cabo evidentemente y se facilita en guarderías y escuelas, en especial en periodos de primavera e invierno. El 20% de las mujeres llega a esta edad reproductiva sin haber tenido rubiola, por ende tiende a ser una forma en la que se pueda ver alterado el embarazo del paciente y así tiende a ser afectado el bebé. En cuanto a la transmisión, pues tiende a ser por vía respiratoria, sangre, orina y líquido cefalorraquídeo, siempre y cuando se tenga contacto directo. El riesgo del daño fetal durante el primer mes, si se infecta la mujer embarazada del virus de la rubiola, tiene alrededor de un 33% de manifestar la rubiola congénita. Conforme pasa el tiempo va a ir disminuyendo, puesto que en el segundo mes tiende solo a manifestarse en un 25%, en el tercer mes un 9% y en el cuarto mes, a partir del cuarto mes, en un 4%. En cuanto al boletín epidemiológico, gracias a la vacuna, este virus se considera erradicado, puesto a que no ha habido contagios últimamente y a pesar de que tiende a generar brotes. El diagnóstico vamos a partir por antecedentes epidemiológicos. En caso de que surja un brote, se van a manifestar muchos pacientes van a manifestar la enfermedad. El diagnóstico clínico se caracteriza por el exantema maculopapular, fiebre leve, no mayor a 38 grados y la característica linfadenopatía. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, contamos con la serología, que consiste en la demostración de anticuerpos IgM en caso de que haya una viremia inicial e IgG en caso de que haya sido vacunado o haya tenido el paciente ya la enfermedad. Contamos con hemoaglutinación, fijación del complemento, inmunofluorescencia y ELISA. Como diagnóstico molecular, por excelencia, siempre va a ser PCR, y además se puede llevar a cabo el aislamiento viral y cultivo de células Vero. Esto partiendo de la nasofaringe, orina, conjuntiva, sangre, heces y líquido cefalorraquídeo. El tratamiento: no hay un tratamiento específico en contra del virus, pero se puede llevar a cabo un tratamiento sintomático con antiinflamatorios no esteroideos y reposo en casos de jóvenes y adultos. En cuanto a la prevención, existe una vacuna desde 1975 a partir de células atenuadas y la aplicación tiende a ser entre 12 a 15 meses de edad y la segunda aplicación después de 4 a 6 años. Las mujeres embarazadas o en edades fértiles más bien, se recomienda verificar su inmunidad antes del embarazo y vacunarse al menos un mes antes de concebir. La vacuna es la SRP, una vacuna triple viral contra sarampión, papera y la rubiola. En dado caso de que haya efectos secundarios, este se presenta del 10 al 15% de las personas y tiende a ser un exantema leve, una fiebre y un crecimiento ganglionar. En cuanto al esquema de vacunación, contamos que en México se aplica a partir de los 12 meses y tiende a haber un refuerzo a partir de los 72 meses. Estamos hablando de los 6 años. Muchas gracias.